Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la grabación correspondiente al tema 6. Ya sabéis que los temas 5, 6 y 7 son los que se dedican al análisis de la varianza, la ANOVA, que es un procedimiento que se utiliza cuando se realizan contrastes con más de dos grupos, ¿vale? Siempre tienen que establecerse al menos tres grupos y dependiendo de que haya un factor o que las muestras sean relacionadas o no sean relacionadas, pues tenemos casos diferenciados que son los que se corresponden con las páginas 12, 13 y 14 de vuestro formulario, también la 15, y los temas serían los 5, 6 y 7, ¿vale? El primer tema que vimos ya es el que pone aquí en el punto 2, más de dos muestras independientes con un solo factor, y el tema que vamos a ver hoy es el correspondiente a más de dos muestras relacionadas con un solo factor, ¿vale? Bueno, en todos los casos de más de dos muestras, lo que siempre vamos a estudiar es si hay o no diferencias entre las medias de los diferentes grupos. Siempre importante entre las medias. No se hacen contrastes como vimos en los temas anteriores, pues por ejemplo sobre la desviación típica, sobre la varianza, incluso sobre la proporción. No, solamente se hacen contrastes sobre las medias. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para calcular el valor del estadístico del contraste? Pues para obtener el valor de ese estadístico utilizaremos lo que es la confección de la tabla ANOVA, que es un procedimiento que tiene por cierta complejidad y que depende de lo que aquí vemos. Este sería el árbol de decisión. Si las muestras son independientes, depende de que haya un factor o más de un factor, o que las muestras están relacionadas. En este caso es justamente lo que nos vamos a enfocar en este tema. Cuando las muestras están relacionadas, tendríamos que acudir a la página 13 de nuestro formulario. La primera pregunta cuando nos encontremos con un problema de más de dos muestras es precisamente si los diseños son intersujetos, es decir, si las muestras son independientes, o si son de intrasujetos, es decir, si las muestras son relacionadas. También tendremos que responder a cuántos factores o variables independientes hay. Recordad que los factores son los elementos de los cuales suponemos que van a depender las medias de las diferentes muestras. Los factores van a tener diferentes niveles, es decir, serían los posibles valores que pueden tener los factores. Y también tendremos que responder si es de efectos fijos o efectos aleatorios y si el diseño es equilibrado o no equilibrado. Esas serían las respuestas. Nos centramos, como decía y digo, en el tema 6, que es cuando las muestras son relacionadas y con un único factor. Vamos a partir de ese ejemplo. Dice que se realizó un experimento para determinar el efecto de 4 productos químicos sobre la resistencia a la rotura en varias telas. Se quería obtener esta información porque estos productos químicos se utilizaban como parte normal del tratamiento para el prensado final de la tela. Si su efecto no resultaba significativo, entonces no habría implicaciones en la manufactura del producto, pero si lo resultaba, es decir, si los productos químicos sí que tenían relación sobre la resistencia a la rotura en varias telas, se podrían estudiar procedimientos alternativos que no afectaran a la calidad de la tela. Vale. Es decir, que la hipótesis que yo pretendo demostrar, la hipótesis alternativa, la hipótesis del investigador, es que hay relación entre el producto químico que yo utilizo y la resistencia a la rotura que tienen las telas. Para ello, me dice aquí, ¿vale? Se seleccionaron 5 telas distintas y se realizó un experimento en orden aleatorio con cada tipo de tela. Después veré qué significa eso de que sea en orden aleatorio. Eso va a ser el balanceado. Y cada producto químico. Y los resultados son los que aparecen aquí en esta tabla, ¿vale? Las preguntas que yo me tengo que plantear son las de siempre. Diseños intersujetos, muestras independientes, o intrasujetos, muestras relacionadas. Pues la pregunta que yo me tengo que plantear sería si a todas las telas les aplico todos los productos o si a unas determinadas telas les aplico unos determinados productos. En este caso, como veis, a todas las telas le aplico todos los productos, es decir, a las mismas telas les aplico los mismos productos, con lo cual evidentemente que las muestras serían relacionadas. ¿Cuántos factores o variables independientes hay? La pregunta es, ¿de cuántos elementos o variables independientes pienso yo que depende la resistencia a la rotura? Por de un único factor que, como veis, es el producto químico. ¿Cuántos niveles hay en el factor? Pues como veis, 4. El producto químico puede ser 4 modalidades diferentes. El producto químico 1, el 2, el 3 o el 4. No nos dicen cuáles son las características de cada uno de ellos, pero son los 4 tipos que hay. ¿Efectos fijos o aleatorios? Pues los efectos serían fijos. Cada uno de ellos tendría una composición determinada, una manera determinada que yo podría en un momento dado determinar o estudiar. ¿Diseños equilibrados o no equilibrados? Pues como veis en todas las muestras tengo el mismo número de ingredientes, con lo cual evidentemente se trata de un diseño equilibrado, ¿vale? Como veis. Perfecto. Bueno, aquí viene la respuesta, ¿eh? Hay un diseño intrasujetos, hay un único factor que es el producto químico con 4 niveles, es de efectos fijos y es equilibrado. Muy bien.
¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Pues la hipótesis alternativa es siempre la misma, y es que la media va a depender del producto que yo utilice. Es decir, que la media cuando utilizo el producto 1 es diferente que la media cuando utilizo el producto 2, que a su vez es diferente cuando utilizo el producto 3, que a su vez es diferente cuando utilizo el producto 4. No es necesario que las 4 medias sean diferentes, es suficiente, habría significación que se llama, con que 2 de ellas lo fuesen. Evidentemente, la hipótesis nula, de la cual yo parto hasta que no se demuestre lo contrario, es que los productos químicos no interfieren con la resistencia o la dureza de las telas y por tanto la media, independientemente del producto que utilice, es siempre la misma. Siempre en estos problemas la hipótesis nula es que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes, al menos en 2 de los casos. Perfecto. Siempre los problemas de este tipo pues pasan por la realización de la tabla ANOVA, a partir de la cual voy a obtener el estadístico del contraste. Y siempre tiene 4 partes. Primero es la construcción de la matriz de datos, como veis en la página 13. A la derecha veis que están las razones básicas, un poquito más hacia debajo están lo que se llama la suma de cuadrados y por último se construye la tabla ANOVA. Todo viene descrito en la página 13 de nuestro formulario. Bien. Me dice que tengo que evaluar si existen diferencias entre las medias de la resistencia al estiramiento en función de los productos químicos utilizados con un nivel de confianza del 95%. Si yo me fijo en la página 13 del formulario y en la matriz de datos, y aquí me encuentro con el primer problema en relación con el problema, valga la redundancia, que a mí me dan. Y es que en las columnas, como veis, tienen que aparecer los factores, factor A, y en las filas tienen que aparecer los sujetos, ¿vale? Aquí aparece el factor con sus diferentes niveles y aquí aparecen los sujetos. Es decir, que en las columnas tendrían que aparecer los productos químicos y en las filas deberían aparecer las telas, porque tengo que tener claro que en este problema lo que yo aplico son los productos a las telas y no las telas a los productos, con lo cual los sujetos son las telas. Y los factores, lo que yo aplico a las telas son los productos químicos, con lo cual a la hora de confeccionar la matriz de datos tendría que darle la vuelta a la tabla que me da. Tened cuidado con eso, que sería muy fácil directamente no caer en ese detalle, automáticamente todo estaría mal. Entonces lo que hago es poner aquí los sujetos, que serían las 4 telas, y aquí serían los factores. Perdón, aquí abajo pongo las 5 telas, como veis, que son los sujetos, y aquí en las columnas pongo los 4 productos. Y lo único que hago es lo que anteriormente era la primera fila, como veis, 1,3, 1,6, 0,5, 1,2 y 1,1, pues lo que hago es darle la vuelta. Así estarían todos los datos. Posteriormente, tanto a la derecha como en la fila inferior, tengo que poner las sumas correspondientes, que es tan simple como ir sumando las columnas y como ir sumando las filas. Y el elemento que aparece aquí, este 39,2, que es el total, este valor que aparece aquí, sería la suma bien de todos estos elementos o bien de todos estos elementos, que en realidad es la suma de los del medio. 3 maneras diferentes para calcular este 39,2. En este caso la manera más rápida es 5,7 más 8,8 más 6,9 más 17,8. ¿Vale? Bien. Una vez que ya tengo la matriz de datos, el siguiente paso es, parte de la derecha, calcular lo que son las razones básicas. Vienen definidas en la página 13 la fórmula para calcular las razones básicas, fórmulas que uno tiene que entender con este ejemplo. Fijaros que para calcular la razón básica A, tengo que hacer la suma de, ya sabéis que este símbolo significa la suma de, A sub I al cuadrado entre S. Fijaros que A sub I al cuadrado son los elementos que aparecen en las sumas de las columnas, que en este caso sería entonces 5,7 al cuadrado, 8,8 al cuadrado, 6,9 al cuadrado, 17,8 al cuadrado, entre 5. 5 es el número de sujetos que hay, en este caso el número de telas. No olvidemos que las telas eran los sujetos. Si hacéis esa cuenta, la A queda 94.876. Eso es lo que queda la A. Vale. Para calcular la S, que es la siguiente razón básica, la fórmula es la suma de SJ al cuadrado entre A. Es decir, que tengo que sumar, pero en este caso, las sumas de las columnas. Sería entonces 9,2 al cuadrado, lo que va a aparecer en el primer numerador, 10,1 al cuadrado en el siguiente, 3,5 al cuadrado en el tercero, 8,8 al cuadrado en el cuarto y 7,6 al cuadrado entre el quinto. Y en todos los denominadores, fijaros que aparece A. No olvidéis que la A minúscula es el número de niveles. ¿Cuántos niveles tiene el factor? ¿Cuántos tipos de productos químicos hay? Pues 4. El 4 que aparece aquí. Eso da 83.525. Perfecto. Después tendría que calcular lo que se llama A sub S, que también es el error. Fijaros que en la página 13, donde pone aquí AS,
perdón, vamos a calcular a S mediante esta fórmula. Me he ido a lo siguiente. Para calcular a sub S, esta sería la fórmula, que es la suma de todos los elementos que hay en la tabla elevados al cuadrado. Es decir, 1,3 al cuadrado, más 2,2 al cuadrado, más 1,8 al cuadrado, más 3,9 al cuadrado, más 1,6 al cuadrado, puntos suspensivos, hasta el último, que sería este 3,4 al cuadrado. Es el más engorroso de calcular. Con una calculadora no se tardaría mucho y eso da 102.052. Y el último de todos ellos, que es t, que lo que aparece en la fórmula es la suma de todos los elementos, que es este 34,2 que calculé antes, elevado al cuadrado y dividido entre el producto de el número de factores por el número de sujetos. En mi caso, 4 por 5. Y eso queda 76.832. Una vez que ya tengo las razones básicas, que son estas 4 que he vuelto a escribir aquí, voy a calcular la suma de los cuadrados. La suma cuadrática A, o la suma de los cuadrados correspondientes al factor, sería A menos T, con lo cual la fórmula sería 94.876 menos 76.832, este 18.044 que veis aquí. Análogamente, siguiendo la fórmula que aparece, insisto, en la página 13, calcularía la suma cuadrática correspondiente a los sujetos, la suma cuadrática de S, que me saldría 6,693. Calcularía ahora la suma cuadrática correspondiente a por S, que es lo que antes me equivoqué, que es lo que se llama también el error, ¿vale? A por S, la suma cuadrática del error, que me queda en este caso 0,951. Y por último calcularía la suma cuadrática total, que es esta fórmula, pero que también podría calcular lógicamente sumando las 3 de arriba. La suma cuadrática total es la que me suma todas las sumas cuadráticas anteriores. Y de esa manera pasaría al último elemento, que es la confección, la elaboración de la tabla ANOVA. Esta es la tabla ANOVA. Lo primero que haría es completar con los cuadrados que antes obtuve, que son todos estos elementos que aparece aquí. Después pondría en los grados de libertad correspondientes al factor A, pondría n a-1, como había, recordar, 4 factores, pues tendría que poner 3. En el que correspondiente a los sujetos, recordar que como había 5 telas, la S valía 5, tenías 5 telas, 5 sujetos, pues aquí pongo 4. Donde pone el error A por S, pues es muy fácil, esta sería la fórmula, pero es tan fácil como calcular 3 por 4, que es este 12 que aparece aquí, y en el total, aunque esta es la fórmula, pues podría sumar los 3 de arriba, 12 y 4, 16 y 3, 19. Muy bien. Estoy ya en disposición de calcular las medias cuadráticas dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad, tan fácil como eso. La suma cuadrática, entonces, la media cuadrática del factor A me quedaría 6,015, la media cuadrática de los sujetos, que me quedaría 1,673, y la media cuadrática del error, que sería 0,079. Y ya por último, siguiendo la fórmula que veis en la página 13, para calcular F, para calcular el valor crítico, para calcular el valor con el que voy a hacer el contraste, pues tendría que dividir la media cuadrática del factor, la media cuadrática de A, entre la media cuadrática del error. Tendría que dividir entonces el 6,015 entre el 1,673 y obtendría el estadístico del contraste, que no me salía antes la palabra, que es 75,89, ¿vale? Ese siempre es el punto final de todo el proceso de elaboración de la tabla ANOVA, la obtención del estadístico del contraste. Los grados de libertad, pues es tan fácil como mirar qué he dividido entre qué. Fijaros que he dividido el 6,015, que tenía 3 grados de libertad, entre el 0,079, que tenía 12 grados de libertad, con lo cual los grados de libertad son 3 y 12. Cuidado, no 3 y 4, 3 y 12. Siempre me tengo que fijar los grados de libertad de aquello que he dividido. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que yo tendría que hacer? Pues evidentemente, una vez que ya tengo el estadístico del contraste, lo que tendría que buscar es el valor crítico. El valor crítico correspondiente al nivel de confianza que en el enunciado me hubiesen fijado y que en este caso era del 95%. Me voy entonces a la distribución f de Snedeker-Fisher. Recordad que en estos casos siempre el estadístico del contraste se distribuye como una f de Snedeker. Me voy entonces a la página correspondiente a la probabilidad del 95% o 0,95, y los grados de libertad, como antes dijimos, eran 3 y 12. Eso hace que el valor correspondiente sea 3,49, y ese sería pues el valor crítico
que tendría que comparar a posteriori con el estadístico del contraste, con lo cual mirando estas dos cosas pues ya podría decidir. ¿Cuál sería la decisión para los que estáis en casa? Pues evidentemente como el estadístico del contraste queda en la zona pequeñita, pues sería, en este caso, lo que tendría que hacer es aceptar la hipótesis alternativa, la hipótesis del investigador, es decir, que sí que depende la dureza de la tela o el nivel de resistencia a la rotura depende del producto químico que utilizo, es decir, que sí que influye el producto químico en la dureza de la tela. Bueno, esto es lo que acabo de contar, es lo que dice aquí. Aceptamos pues la hipótesis alternativa, el tipo de producto químico influye en la elasticidad de las telas. Bien, aquí habla del contrabalanceo, que ya en su momento lo dije antes. El contrabalanceo es necesario en diseños intrasujetos. Uno dirá, ¿qué es eso del contrabalanceo? Pues lo voy a explicar con este ejemplo y creo que lo vais a entender. El contrabalanceo lo que supone es que yo voy a aplicar, hemos dicho, a todas las telas, a las 5 telas, los 4 productos químicos. Pero lo que no hago es, en primer lugar, coger las 5 telas y aplicar el primer producto químico. Después cojo las 5 telas y les aplico el segundo producto químico. Después cojo las 5 telas y les aplico el tercer producto químico. Y por último cojo las 5 telas y les aplico el último producto químico. Eso serían sí contrabalancear. Y cuando es intrasujetos, se suele llevar a cabo lo que es el contrabalanceo, que lo que supone es que elijo una tela al azar y también un producto químico al azar y entonces se lo aplico. De manera, eso sí, que a todas las telas le aplique todos los productos químicos. ¿Para qué se hace el contrabalanceo? Pues se hace sobre todo para asegurar la aleatoriedad en diseños intrasujetos. Esa es la respuesta, es muy típica de las preguntas tipo test. Quedaros con que el contrabalanceo se hace solo cuando las muestras son relacionadas. Vale. A veces ocurre, pues como ya dijimos en el tema anterior, que gran parte del problema me lo dan hecho. Es decir, no me van a exigir que parta de la matriz de datos, que calcule las razones básicas, que calcule después la suma de cuadrados y que haga la tabla nova. En este caso en concreto, pues como veis, me dan ya directamente las 4 razones básicas, con lo cual gran parte, en concreto la mitad del trabajo, me lo dan hecho. Vamos a leerlo no obstante. Me dice: diversos estudios ponen de manifiesto que las enfermedades de tipo alérgico se ven agravadas por la presencia de fuerte estrés. Además, la época del año parece afectar de forma decisiva la gravedad de los trastornos alérgicos. En un estudio se ha utilizado una muestra aleatoria de 5 pacientes alérgicos, importante lo que dice después, todos con el mismo tipo de alergia, sometidos a condiciones de alto estrés. También eso es importante. Un grupo de especialistas ha evaluado la gravedad de la alergia de cada paciente en una escala medida de 0 a 10 en los 4 periodos estacionales: primavera, verano, otoño e invierno. Para analizar estos datos, el investigador utilizó una ANOVA cuyas razones básicas aparecen a continuación y me dicen que el nivel de confianza tiene que ser del 95%, o lo que es lo mismo, el nivel de significación, el alfa, tiene que ser 0,05. Perfecto. Primera pregunta que me tengo que plantear es la de siempre. La primera pregunta es que si las muestras son independientes o si las muestras están relacionadas. Evidentemente que las muestras están relacionadas, porque como veis lo que yo hago es a todos los pacientes, en este caso 5 en concreto, les someto o les mido, en este caso el nivel de alergia, en todas las estaciones, en concreto en las 4 estaciones. No elijo unos pacientes al azar y veo cuál es su situación en primavera, después elijo otro grupo diferente y veo su evaluación en verano. No, a los mismos 5 pacientes los hago pasar o los mido en los 4 periodos, con lo cual evidentemente que las muestras son claramente relacionadas porque los sujetos son los mismos. ¿Cuántos factores o variables independientes hay? Pues fijaros que aquí sería fácil meter la pata, porque uno cuando lee en un enunciado lee tipo de alergia, estrés, que son factores que intervienen. Pero fijaros que como me dicen que todos tienen el mismo tipo de alergia, automáticamente el tipo de alergia deja de ser una variable. Algo es variable, la palabra lo dice cuando varía. Si todos tienen el mismo valor, no es una variable. Y también es importante que me dice que todos están sometidos a condiciones de alto estrés, con lo cual las condiciones del estrés deja de ser una variable porque para todos ellos es alto, ¿vale? Con lo cual la única variable que se presupone en el estudio del cual puede depender la gravedad de la alergia en estos pacientes es la estación. Con lo cual el factor sería la estación, solamente hay un factor. ¿Cuántos niveles tiene ese factor? Pues evidentemente que tiene 4 niveles, hay 4 posibilidades: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Pues evidentemente que los efectos serían
fijos, ¿vale? Porque yo no mido el grado de situación de la alergia en un año, en un día al azar, no, lo mido en un momento concreto. ¿Diseños equilibrados o no equilibrados? Pues en todas las muestras hay 5 pacientes, con lo cual evidentemente que el diseño es equilibrado. Bueno, esto es lo que responde aquí. Vale, estos son diferentes preguntas teóricas en relación con lo que decimos. Una primera pregunta teórica era: se trata de un diseño apartado a factorial de dos factores, estrés y estación del año. En mentira, ¿vale? En mentira, porque el estrés no es una variable, porque todos los que yo cojo para analizar tienen un grado de estrés alto, con lo cual el estrés deja de ser una variable, es decir, deja de ser un factor. ¿Sería B correcto? ¿Factorial de un factor con 4 niveles? Pues evidentemente que sí. El único factor es el estrés, el único factor es la estación, que tiene 4 posibilidades. Y el C, factorial de dos factores con 2 niveles cada uno, bueno, eso es evidentemente que no es cierto. Segundo, el análisis realizado es del tipo contrabalanceado, intersujetos o intrasujetos. Pues evidentemente que es intrasujetos, ¿vale? ¿Por qué es intrasujetos? Pues es intrasujetos porque los sujetos son siempre los mismos. ¿Por qué no es contrabalanceado? Porque yo no he elegido al azar la situación para hacerlos. Es decir, a todos ellos en primavera los he medido. No he utilizado lo que se llama el contrabalanceo, que ya os dije anteriormente. Vale. ¿Cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Pues ya lo dijimos antes. La hipótesis alternativa siempre en los problemas de este tipo es que la media de la alergia va a depender de la estación, con lo cual la media en invierno será diferente de la media en primavera, diferente de la media en verano, diferente de la media en otoño. Al menos, insisto, para dos grupos, no necesariamente para los 4. Y aquí la hipótesis nula es que la media en invierno será igual que la media en primavera, igual que la media en verano, igual que la media en otoño. Es decir, que el estado de la alergia no va a depender de la estación del año. Bien, ¿qué distribución siguen los datos? Bueno, esto me podría esperar hasta el final me podría esperar a esto, o bien lo podría responder ya. Veremos después, a posteriori, que la distribución es una F con 3 y 12 grados de libertad. Si me voy a la página 13 del formulario, eso lo veo en la parte inferior. Esta sería la fórmula: A-1, A por S menos A menos S más 1, que va a quedar, como después veremos, 3 y 12. Sustituyendo aquí, lo podría hacer ya. Yo lo voy a hacer después. Vale. Me dan, insisto, las razones básicas y voy a empezar calculándome la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados utilizando la misma fórmula que ya antes os conté, que no voy a volver a repetiros, sería volver a mirar en la página 13 del formulario. Y me voy a confeccionar la tabla nova de la misma forma, ¿vale? Importante, pongo aquí las sumas de cuadrados que antes obtuve y donde pone aquí los grados de libertad del factor A, tengo que tener en cuenta, ahora ya sí, que este 3 sale de los niveles del factor. Como los niveles del factor eran 4, las 4 estaciones, pues evidentemente aquí tengo que poner uno menos, que sería 3. Aquí en este 4 tendría que poner los sujetos menos 1. Como son 5 los sujetos a los que yo he sometido o he analizado, pues tendría que restarle 1, que sería 4. En el error, en A por S, es tan fácil como multiplicar 3 por 4, que sería 12. Y aquí es tan fácil como sumar el 3 con el 4 y con el 12. Perfecto. Estaría ya en disposición de calcular las medias cuadráticas. La del factor sería 65 entre 3, la de los sujetos 7,5 entre 4 y la del error 22,5 entre 12. Y por último, para calcular el estadístico del contraste, tengo que dividir la media cuadrática del factor entre la media cuadrática del error, es decir, 21,67 entre 1,875. Y ahora respondo a la pregunta que antes me hicieron. Los grados de libertad, como veis, son 3 y 12. Cuidado que son 3, 21,67 y 12, ¿vale? El 1,875, cuidado que ese no es este de aquí arriba. Es la media cuadrática del factor entre la media cuadrática del error. Bien, bueno, la respuesta correcta a esta pregunta del 3, pues la media cuadrática del error, como veis, vale pues 1,875. Redondeado el apuesto, pues 1,87. Perfecto. Una vez que ya he obtenido el estadístico del contraste, pues evidentemente lo que tendré que hacer es calcular ahora el valor crítico con una probabilidad del 95% y compararlo. En el caso de que cayese por la izquierda, pues entonces sí que influye la estación en la media del nivel de la alergia. Si la F, por el contrario, cayese por aquí, pues no ocurriría eso.
Si me voy a la misma tabla que antes, exactamente la misma, porque el nivel de confianza es el mismo, me voy a los grados de libertad, que también son los mismos, con lo cual el que yo obtengo es el mismo que antes, el 3,490. Como 3,490, bueno, aquí me dice que el valor que obtendría, la F crítica, sería 3,49. La pregunta es, ¿con qué el informe de este trabajo debería realizarse de la siguiente manera? ¿Vale? El informe, ¿en base a qué tendría que realizarse? Pues precisamente en base a lo que estoy viendo aquí. Esta sería la base. Cosas que tengo que tener claras. Pues que yo lo que voy a utilizar en este trabajo es F3,12, que ese sería el valor crítico, el estadístico del contraste, que como veis es 11,557, con lo cual esta sería por ahora correcta. La media cuadrática del error, que es el 1,875, por ahora iríamos bien, y la P menor que 0,05. Vale, y ahora vendría la pregunta. La P, recordad que la P es el nivel de significación, que es la probabilidad que se acumula por encima del estadístico del contraste, esta probabilidad. Y ahora viene la pregunta. Fijaros que si esta probabilidad es la que va por aquí, esta probabilidad evidente es menor que toda esta. Y toda esta, fijaros que es 0,05, 5%, con lo cual evidentemente que esta probabilidad es menor de 0,05, con lo cual la A sería correcta. Vamos a ver ahora por qué la B no es correcta. En la B me dice que tendría que utilizar como estadístico de contraste una F3,12, eso está bien, pero cuando voy a mirar el valor no es 0,05, con lo cual es automáticamente dejo de mirarlo. ¿El C sería correcto el C? Pues vamos a mirarlo. Me dice que tengo que utilizar como estadístico de contraste una F de Snelkor 12,3 que vale 11,59. Hombre, podríamos asumir ahí que hay un poquito de error. Luego la media cuadrática del error 21,67, ni de risa, la media cuadrática del error valía 1,875. Y para más INRI me dice que la P vale 0,05. Evidentemente que esto es imposible que sea 0,05 cuando todo esto desde aquí en adelante es 0,05, con lo cual evidentemente que la respuesta correcta es la A, ¿vale? Y hasta ahí pues habríamos terminado lo que es pues el tema 6, ¿vale? Que es cuando las dos muestras son relacionadas, que en este caso siempre van a ser con un único factor. Venga, adiós chicos.